¿De dónde vienen las uterinas? La Amadeo. ¿Cuál? Demasiado duda. Sí, pero demasiado duda. Ya sé que anatomía ya no hace mucho tiempo, pero tienen que saber ahora. Porque ya está ahí al ladito. De la ilíaca sale, viene la uterina y sube por el costado y después se une a la ovárica. ¿Verdad? Ok. ¿Dónde vamos a sonar nosotros la uterina? En el momento que asciende. Aquí. Ese es el lugar correcto. Pero el problema que la uterina está, y fíjense que da ramas. Y esas ramas vienen la uterina y se convierten en arcuatas dentro del miometrio y van a dar las radiales y van a dar las basales o espirales. ¿Y cuál es el problema? Que la onda velocidad de flujo es la misma. La forma espectral es la misma. Si yo voy a sonar la radial, no sé que estoy sonando de la radial porque me hace su noche, esa es una uterina. ¿Cómo sé que no es una uterina? Porque la onda yo veo y escucho. Pero el calibre de la radial no es el mismo calibre que la uterina. Por lo tanto, la velocidad del eritrocito va a ser mucho mayor en la uterina que en la radial. Por lo tanto, para que yo confirme que sea una uterina, tengo que tener una velocidad por lo menos de 75. Para otros de 70 y para algunos dicen 90. Pero la espiral no va, o la radial no va a ir, o la arcuata un poquito, puede ser, pero no tanto la otra, a más de 50. Por eso esa diferencia depende a quién le leen o quién está hablando, le va a decir 70, 75 y para otros 90. La velocidad. ¿Tiene la forma de onda correcta de una uterina? Sí, pero la velocidad es 50. Ok, esa no es una uterina. Ay, doctor, pero es lo mismo. Si no hay diferencia, si me está marcando. Sí, tiene toda la razón. ¿Dónde está el problema? Primero, tenemos dos uterinas. Con eso hace que una analice lo que pasa en el hemiútero izquierdo y en la otra analice lo que sucede con el hemiútero derecho. Ok, entra la uterina y se divide en dos arcuatas. Una arriba, otra abajo, o sea que tengo 4 arcuatas. Si yo estoy sonando la arcuata superior izquierda, estoy sonando el 25% del útero, no. Y de la arcuata sale otra vez las radiales. Entonces estoy sonando solamente el 15% del útero. Y eso significa que voy a tener que buscar la radial del ángulo superior izquierdo, del derecho y después del medio y del inferior para tener todo el mapeo uterino. Por eso es que con la uterina, si bien me van a dar la misma información, no estoy tomando todo el miometrio de forma correcta. Y si mido una, estoy obligado a mirar la otra, porque solamente estoy haciendo un lado. Y acá hay un fenómeno interesante que tenemos que conocer, que es el fenómeno de tapping. Increíblemente, el oxígeno que respiramos, tan banal para nosotros, es teratogénico para el embrión. Porque las concentraciones de oxígeno para ese embrión van a ser teratogénicas, para nosotros no. Por eso la naturaleza es sabia y crea el fenómeno que se llama de tapping. Tapping implica que no permite el paso de todo el oxígeno que tiene el útero o que le puede dar a la placenta. Las células trofoblásticas en las arterias espiraladas en la sexta semana
crecen en la luz y tapan. No permite que haya demasiado flujo. Por eso nos obstruye completamente la luz de esas arterias. Y la entrada de sangre al espacio intervelloso lo hace progresivamente de acuerdo a la edad gestacional. Porque si le doy mucho oxígeno a ese embrión, es tóxico o es teratogénico. Entonces, esos tapones, ya en la semana 10, recién 2 meses después, empiezan a disgregarse y permite la libre comunicación entre las arterias espiraladas y la placenta. Entonces, progresivamente lo hace. Y lo hace de forma de la periferia hacia el centro. Este es un esquema de José María Carrera en su libro que es muy didáctico, porque acá se ve esas células trofoblásticas tapando la luz de la arteria espiral. ¿Con qué fin? Con que aquí, en el espacio vellocitario, no llegue grandes concentraciones de oxígeno para que no pase al cordón. Pero entonces, a medida que la gestación avanza de la periferia al centro, van disminuyendo y van abriendo las luces, aquí ya está abierta, de estas células trofoblásticas. Eso hace naturalmente el cuerpo, digamos, para defenderse. Y lo otro que hace el citotrofoblasto, prolifera una vez que se produjo una invasión trofoblástica. El trofoblasto, para que me puedan entender, los que no son químicos tetra, es básicamente la placenta. Y progresa tanto a nivel intersticial como intraarterial, y va a ser en 2 tiempos. Una primera etapa que es en torno a las 10 y 12 semanas, y una segunda que ya va en torno al miometrio interno y entre las 18 y 20 semanas. Y aquí nace el fenómeno de que Stuart Campbell, en 1983, predice que hay una relación entre el aumento de la impedancia de las arterias uterinas y el inicio de la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino, a causa de una mala placentación. Y básicamente nosotros vamos a encontrar eso, porque ¿qué está pasando acá? Tenemos una arteria uterina de una no embarazada o un embarazo muy inicial. La cantidad de sangre que está pasando va a ser entre 50 y 100 mililitros. Útero no gestante no tiene por qué tener tanta sangre. Útero inicial, recuerden que el oxígeno es teratogénico, entonces no le voy a alimentar. Por eso pasa solamente esta cantidad de sangre. ¿Y cómo vamos a ver al Doppler? Con esta imagen. Una imagen con una sístole alta, con una diástole, pero hay una muesca protodiastólica. Proto significa antes de la diástole. Cae, sube y antes de que termine en la diástole empieza una nueva sístole. Este es el notch protodiastólico. Normal en primer trimestre. De alta resistencia. Un vaso de alta resistencia, correcto. Normal en un útero no gestante. Entonces, le están viendo en semana 10. Ay, tiene notch. ¿Y? No pasa nada. No. ¿Qué pasó? Vino la primera invasión trofoblástica entre semanas 6 y 12. Esta luz de la arteria se empieza a colonizar, o mejor dicho, a destruir la capa muscular. Porque básicamente la placenta actúa como un cáncer. Se multiplica y empieza a corroer las estructuras, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir que el vaso aumente su calibre. Y eso lo hacen como decía Stuart Campbell, en 2 invasiones. La primera, 6 a 12 semanas, que si se produjo correctamente, vamos a tener
no el aumento del calibre del vaso, el aumento de la luz del vaso por desaparición de la capa muscular. ¿Y por qué me interesa la capa muscular? Porque es la que me va a aumentar la resistencia. Si yo tengo una capa muscular en una arteria, no puede expandirse. Si no tiene músculo, claro, se va a dilatar. Entonces, esa primera invasión trofoblástica lo que hace es aumentar la luz del vaso. Pero ahí no termina. Porque si yo hago y analizo en una segunda invasión trofoblástica, fíjense, la sístole está igual. ¿Desapareció el notch? Sí, el notch del segundo trimestre es inconstante. Puede estar y no estar. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Pero si se produjo la segunda invasión trofoblástica de manera correcta, el vaso que ya no tiene capa media empieza a vasodilatarse. Y finalmente el tercer trimestre vamos a tener la misma sístole, pero miren, la diástole se convierte en un vaso de baja resistencia. ¿Y eso por qué? Porque este es un feto de 3 kilos que necesita comer. Y los nutrientes le llegan a través de la sangre, oxígeno y glucosa, fundamentalmente. Pero si no se ve vasodilatón, ¿qué va a pasar? No va a crecer. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de sangre que pasa, eso cuando se mueve que esto, mira, el estado grávido corporal, sabemos, entre 500 y 800 mililitros por minuto. O sea que en 6 minutos adivinen, se fue la bulimia. Para que ustedes hagan una estimación de qué cantidad de sangre está pasando por esa uterina en el tercer trimestre. Muy bien. Pero resulta ser que la invasión trofoblástica en el primer trimestre no se realizó correctamente. No hay modificación de la estructura vascular de la capa media. Y se produce la segunda invasión trofoblástica y no consiguió tampoco una buena invasión trofoblástica. La segunda, entonces mi arteria sigue igual y cuando llega al tercer trimestre no sigue esos patrones que de convertirse en un vaso de baja resistencia y obviamente la arteria uterina sigue dándole poca sangre, con la consecuencia que va a pasar, disminuye el oxígeno placentario. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando disminuye el oxígeno placentario? Lo que va a pasar va a ser que aumentan sustancias como la endotelina y el tromboxano A2. Sustancias, buenos días, Buen día. sustancias que van a hacer una situación de daño a nivel vascular, tanto de la placenta como de la madre. Y si hay daño vascular, lo que va a pasar es que aumenta la angiotensina 2, lo que va a producir vasoconstricción, o disminuye los vasodilatadores. Y como consecuencia de esa condición, que vamos a obtener un aumento de la resistencia vascular. Gracias. Un aumento de la resistencia vascular, tanto periférica como placentaria. Y si hay aumento de la resistencia vascular, ¿cuál va a ser la consecuencia? Aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, ¿qué vamos a tener? La placenta se vuelve insuficiente. ¿Por qué no le da la cantidad de sangre que necesita en el tercer trimestre? Porque no se produjo correctamente la invasión trofoblástica que hablábamos recién. Y si eso se produce de esa manera, ¿cuál es la consecuencia final? Hipoxia. Por eso que el feto originalmente empieza a crecer a una velocidad, porque la arteria le permite que siga creciendo, pero cuanto más necesidad tiene, la arteria no puede vasodilatarse porque está en la capa muscular, consecuencia recibe menos oxígeno y adelgaza. Y fundamentalmente hay menos oxígeno
menos glucosa, y entonces se vuelve, además de la hipertensión, restricción de crecimiento uterino. Completando la teoría de Stewart-Campbell. Todo porque no se produjo correctamente la invasión trofoblástica. ¿Y eso podemos visualizarlo? Sí. Y recuerden que la uterina va a ver el componente materno, como siempre. Entonces, ¿qué hace el feto? Se adapta a menores condiciones de vida para sobrevivir. Bien, entonces, entendiendo qué pasa con la circulación de la arteria uterina, con la invasión trofoblástica y las características que tenemos que tener desde el punto de vista cualitativo, primer trimestre no es normal, segundo trimestre es importante. ¿Qué vamos a tener? El escenario van a ser arterias retrocoriales, arterias retroplacentarias o las arterias uterinas. ¿Podemos evaluar las retrocoriales? Sí. Y fíjense cómo vamos a tener. ¿Tiene algún valor? No. Antes se miraban para ver la sospecha de pérdida, no tiene ningún valor. Lo vamos a encontrar así detrás del código. No tiene nomás ningún valor importante. Las retroplacentarias tampoco me ayudan. ¿Me van a ayudar quién? Las uterinas. ¿Por qué? Porque recuerden lo que decía, esta onda de velocidad de flujo, tanto de la cuarta como de la espiralada, solo me está indicando el área que está irrigando. Por eso tengo que estar seguro que efectivamente sean las uterinas y no la cuarta. Velocidades de mayor a 70, 75 o 90, dependiendo de a quién le diga. Si yo isono las uterinas, obviamente voy a entender lo que pasa en la unidad fetoplacentaria cuando veo que son ambas uterinas, derecha e izquierda. Entonces, esto vamos a pasar. Esta va a ser la secuencia de las uterinas. Notch protodiastólico, la citoleta invariable, va a caer la resistencia porque se produjo correctamente la invasión trofoblástica y va a terminar finalmente con una onda diastólica alta, manteniéndose invariable la diástole. ¿Por qué vamos a tamizar? Porque un 2 o 10% de las embarazadas van a tener preeclampsia. Esto es países de vida de desarrollo como el nuestro, 1, 2 o 3. O sea, medalla de oro, plata o bronce para la hipertensión arterial en la mortalidad materna. Y va cambiando nomás este año de plata, el año que viene de oro y después vuelve a ser de bronce, pero siempre está dentro de los 3 primeros lugares. Por eso no importa eso. Las altas tasas que tiene mortalidad y dentro de las 3 primeras causas de muerte. Fíjense ustedes, 50.000 muertes por año por hipertensión a nivel mundial. Es mucho, ¿verdad? Bien, les dije hoy cuando empezamos, uterinas 2 diapositivas y ustedes ya van a aprender a hacer. Esta es una de ellas. El Doppler de la uterina en el segundo trimestre. Y vamos a empezar por atrás. Y después vamos a ver qué pasa en el primer trimestre. Según la norma de SUOP, y esto está en castellano, es público, me refiero libre, pueden accederlo y lean con más detenimiento. ¿Qué hacemos? Se coloca el traductor longitudinalmente en el cuadrante lateral inferior del abdomen. Híjole, ¿dónde es eso? Medialmente angulado. Lo más fácil es buscar la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca tiene una dirección intermedia. Entonces el traductor voy a poner al lado de la cresta ilíaca. Por eso habla de medialmente angulado. Eso significa. Y a veces digo, a ver si vamos a buscar voy a tocar porque si no, Santo Tomás, tengo que tocar para poder. Ahí está la ilíaca, ok. Ahí voy a apoyar el traductor. ¿Está la uterina ahí? No. Pero me sirve de referencia para que empiece a mapear. Ah, ahí está la uterina. Vamos a ver por qué después. El mapeo del flujo color es útil para identificar
en el cruce de la arteria ilíaca externa. ¿Quién hace cirugía ginecológica? ¿En qué momento se cruza la uterina con la ilíaca? Pero yo en el campo, ¿no? Operatorio, ahí está la uterina. ¿Y dónde se cruza la ilíaca? Nunca se preguntaban eso. Y esto es joven, como lo digo yo. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Y su ojo miente? No, no miente. Lo que a mí, a mi gusto y para darle falta un cruce virtual, porque eso se ve solamente por ecografía. Porque yo tengo en este sentido la uterina. Y en este sentido veo la ilíaca. ¿Sí? Pero como en el campo operatorio no le veo. Está más abajo, está más abajo. Es que yo estoy viendo en un solo plano. Si cambio, caramba, mira, nunca se cruzan. Y no, tienen direcciones distintas, no. Entonces es un cruce virtual. Sí. Virtual. ¿Se cruzan? Sí, vamos a ver ahora enseguida. El volumen se tiene 1 centímetro por encima de ese cruce. Una pequeña proporción y ahí ya empiezan todas las variantes que tiene la uterina, que según tú hay como más de 15 variantes. ¿Dónde está la uterina? Entonces es poner cresta ilíaca derecha angular. Generalmente yo le pongo un poco de forma longitudinal y empiezo a buscar. Y cuando veo que hay unos vasos que se cruzan, y además la ventaja de la uterina que es tortuosa, no como la ilíaca que es más recta, esa es la uterina. Si yo quiero confirmar cruzado, ahí tengo la imagen, ok, ¿a qué velocidad? Porque están también las arcuatas. Y recuerden que el espectro de onda, velocidad de flujo va a ser el mismo, sí, pero la velocidad va a ser distinta. Entonces tengo que hallar el cruce, tengo que el flujo tiene su característica de un vaso de alta resistencia dependiendo de qué tiempo estoy, en qué trimestre, y tiene una velocidad por encima de 70, ok, uterina, no discuto. Voy al otro lado. Muy bien. ¿Cómo se llegó a esa de poner arriba del cruce y no abajo? Ahora se usa más abajo. Esa publicación es más por la diferencia que hay de índice de pulsatilidad que vamos a mostrar ahora. Pero esta es la descripción literal de ISO, que no se modificó por el momento. Pero realmente lo ideal es cuanto más bajo, mejor. Si el cruce está acá, y solo nos dice hay que hacer encima, ok. No, ahora es si el cruce está acá, vaya lo más bajo posible. Porque la diferencia que hay de este punto a este punto, en el índice de pulsatilidad va a ser distinto. Uno va a ser 1.5 y el otro va a ser 1.10. Sí, pero cuando tenemos, es como la translucencia, cuando tenemos límites, hay que ser lo más preciso posible. Entonces cuando estoy en el límite, ahí parece que sí, no voy a hacer, no le voy a hacer caso y eso me voy a ir abajo, para ser más justos. Pero si mi límite para la uterina me da 1 y mi límite es 2.5, no importa que sea arriba y abajo, me da igual. Pero cuando estoy muy cerca del límite, que vamos a ver cuánto es el valor, entonces me voy a ir abajo, para ser más preciso. Desde el punto de vista cuantitativo, porque cualitativo no me va a cambiar. Y en esa línea de pensamiento, cuando más alto te vayas, puede agarrar una arcuata. Y sí, también, pero ahí te vas a dar cuenta por la velocidad. Por eso hay que tener cuidado más cuando hagan Sí. Yo particularmente hacer mucho que hago abajo. Sí, pero originalmente salió así. Eso salió así al principio. ¿Sí? Y después, no lo dijo Isudoglu, no sé, o nos sacó una nueva. Porque cada tanto sabe que ellos van sacando su actualización. A lo mejor en la próxima actualización ya dice que es mejor abajo y la demostración es esa. Pero a los efectos prácticos, aquí está, esta es la ilíaca, acá viene la uterina. ¿Se cruzó? Sí, virtualmente hablando. Anatómicamente, nunca. Pero se cruzó. Entonces estoy poniendo la muesca aquí
y tengo esta onda que me da su índice de pulsatilidad 1.16, que dependiendo de qué edad gestacional estemos, va a ser una, y ahora vamos a ver los números seguidos. Y se repite del otro lado. ¿Cómo hacer vos, Gustavo, cuando no encontrás el otro lado? Drama. Pero Drama, efectivamente. no drama. No, que Y buscar, que mapear hasta encontrar. Y Y el otro problema surge también cuando está demasiado resistente esa arteria que también no aparece en el Doppler si no tenemos un buen equipo de ultrasonido. además, Pero pero también depende de la manualidad de la botonería para poder ajustar la hay imagen. que ajustar el color, sobre todo hay que ajustar muchísimo. Ahí está. Le voy a dar un truco y pruebe. Fíjense, no me pregunten por qué, porque todavía no encontré la explicación física de por qué, pero yo les puedo asegurar que resulta. Acá tenemos me está indicando el traductor de qué lado estoy usando, ¿verdad? Si pongo así o pongo así. Entonces, si normalmente lo pongo a mi izquierda de la pantalla, yo sé que si giro voy a hacer mentalmente, voy a ir al lugar que quiero ir. Ok. Encuentro la derecha, generalmente. La paciente está así, encuentro la derecha. Cuando me voy a la izquierda, no está señora a tu izquierda. Pero le toma el pulso pedio y está. Entonces tiene un término. Cambien la dirección del transductor. Claro, pues tiene que cambiar la dirección de la mente, porque ustedes si quieren ir a la izquierda van a mover, se me va a la derecha. Claro, pues cambiar la dirección, no sé por qué van a encontrar. Más rápido que si buscaba. Sí, se puede entrar más rápido. Ahora, no me pregunten por qué, porque no sé. Todavía no encontré que alguien me explique, pero yo lo suelo hacer cuando ya me cansé de buscar, ya da la vuelta. Solo que hay que pensar al revés, nomás. No es fácil pensar al revés. En el caso que yo la sigo, busco la 4 y vengo en reversa. Es lo primero que hacemos es buscar de abajo hacia arriba, por buscar el cruzamiento. Entonces, cuando no estoy encontrando, me voy arriba y busco la 4 y ahí vengo en el camino inverso, que es lo que solemos hacer, ¿verdad? Claro, pero ellos como están empezando, prefiero que cambien el índice del traductor, porque si no, agencias de uterina izquierda van a haber muchas. Me sacan 2 años el curso y Miguel que están empezando. Por terminar su curso y Miguel está empezando. No, empezando. No, siendo a hacer doble. Doppler. Por eso usted había 3, 4 más que hacían Doppler, por eso dije así. Bueno, ahí bueno, se hace obviamente el otro lado. El contralateral, porque hay 2 uterinas y por eso tenemos todo el. Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros en uterina de segundo y tercer trimestre? Fíjense que estos son los índices. Cómo va cambiando, va disminuyendo para hacer un índice que va a permitir mayor paso de sangre. Y hay muchas tablas. Esta es una de las primeras que salió. Fetal test sigue estando gratis. Pueden ser la de Barcelona, la de México, la que ustedes quieran, me da igual. Pero, así como la translucencia, tenemos que tener uno en la cabeza. Y si no estoy seguro, me voy a la tabla. ¿Cuáles son esos números? ¿Por qué es importante? Y vamos a explicar con este estudio que, si bien, fíjense ustedes, tiene varios años, sigue siendo muy interesante por los proyectos que ellos hicieron, porque es un estudio muy amplio de números y muy estratificado. Entonces, analizando acá, mujeres de bajo riesgo para preeclampsia me refiero, ¿no? No es conocida hipertensa, no hay familia de hipertensión, no tuvo hipertensión en su embarazo anterior, no es obesa, no es gemelar, no sé cuál era nosotros de riesgo, lo que sea, no es. Segundo trimestre, ¿qué estamos analizando? Para todas las preeclampsias, ¿qué es mejor? ¿El índice de pulsatilidad, el notch bilateral, el notch unilateral o cualquier notch? El iPhone medio mayor es el índice de notch, pero bilateral. No, pero tiene solo el izquierdo, me da igual. Lo que se hace es, se promedia, se suma los dos, sale un valor X, que le voy a decir enseguida. No le quiero complicar todavía. Pero lo que sí que ustedes tienen que recordar que cuando estamos en segundo trimestre, bajo riesgo, el notch bilateral tiene un valor predictivo de 6.5. Ok. Cambiemos. Voy a utilizar el índice de pulsatilidad o el notch o
el índice de pulsatilidad y el notch, ¿qué es mejor? Ambos. La presencia del notch bilateral más el índice de pulsatilidad al valor que vamos a ver enseguida. Y acuérdense que estamos en bajo riesgo, segundo trimestre. Sí, pero yo quiero saber las preeclampsias severas, que son las que realmente nos complican. 28 semanas y 600 gramos y tiene que salir. Cuando son severas, fíjense que es lo mejor el índice de pulsatilidad. Que el notch, sí, 15/13. Y yo aquí quiero buscar la severa. Conclusión, segundo trimestre, bajo riesgo, es mejor el índice de pulsatilidad. Independientemente del notch. Y antes, cuando Gustavo era joven, si esta clase él iba a decir, a ver, si la placenta está a la derecha y la placenta está a la izquierda, entonces el índice de pulsatilidad de la arteria derecha, que es el lado placentario, y si está en el medio. No, porque fíjate que está justito, 1 milímetro más a la derecha. Por eso que sea unilateral no me sirve. Por eso que tú te medís los dos y se mide cuantitativamente y se saca un valor y se hace el promedio, aunque uno sea de altísima resistencia y el otro sea de baja resistencia, se promedian. Entonces, pasamos ahora a alto riesgo. Bajo riesgo, segundo trimestre, índice de pulsatilidad es lo mejor. Alto riesgo, porque es hipertensa, porque es una hipertensa crónica, porque tiene subtemelar, porque es obesa, por todos los factores que ya estábamos mencionando. Bien. Señor. Esa última parte me gusta, que eso es que yo no me veo que la gente escribe arteria uterina derecha una alta resistencia y el otro normal, y la compensación el índice del IP medio sale normal. Sí. El problema es que informan por separado. Sí. Y eso recibe el clínico detrás. Y ya, Y le medica igual. Por eso que yo, por sugerencia, le pongan los valores y lo que informen es el IP medio. Así es. Le dije, oye, a nosotros nos encanta poner el número IPSR, Celot, es que te sirve de nada. No. Está ahí escrito, sabe mucho doctor. Exacto, con el IP medio, punto. Yo ya ni siquiera le cuento si hay notch o no, porque no tiene valor el notch. Y el clínico, lamentablemente, el ginecólogo, a eso me refiero el clínico, tiene todavía metido que el notch, y si es lo unilateral, y si no, no es así. Ya cambió a leer y podemos discutir, entonces ustedes tienen que informar. Alto riesgo. Y es no alto riesgo. No se me da igual. Por eso que no le hago mucho caso. Fíjense el notch unilateral 20. Entonces ya tiene los riesgos. Va a ser su preeclampsia. Lo que yo estoy haciendo es buscando factores de riesgo con la uterina. Pero de ello va a ser mojado. Muy bien. Esto es restricción, pero vamos a pasar rápido porque quiero más que ustedes dedicarme a lo que es preeclampsia. Muy bien. Entonces, basada a esa condición, ¿cuál es el valor que tenemos que llevar a casa? Fíjense, tenemos un valor IP medio, el percentil 95 es por encima de 1.55. 1.5 para redondear. Segundo trimestre. Ese es el valor de referencia que tenemos que tener. Me da 1.4, que me veía la tabla. O, como decía Gustavo, me voy a ir abajo a buscar que sea realmente una mejor uterina, porque puede que numéricamente me cambie y después sea distinto. Por eso ese valor es importante. 1.5. Segunda lámina importante del Doppler de las uterinas. En primer trimestre, ¿cómo le encuentro? Si estoy haciendo una ecografía morfológica primer trimestre y 11-14 me refiero, ¿puedo hacer la abdominal? Sí, puedo hacer la abdominal con los mismos principios que la de segundo trimestre. Es un poco más difícil más a veces. O si no, hago transvaginal. Está el transductor y yo estoy sonando así. Ok, vamos a mirar la uterina derecha.
Porque la zona que voy a isonar es esta. Y busco. Y ahora vamos a hacer al revés. Y voy a isonar, voy a dirigirme hacia la uterina izquierda. Y buscar nuevamente el mismo cruce. A veces está así, nunca se cruzó con, esa es la uterina igual, porque no hay otra tan tortuosa. Pongan el pulsado y si tiene la característica de la velocidad, y la uterina, pero no veo dónde está el cruce virtual, ¿sí? Porque el útero es chico. Entonces, no esperen ver puntualmente, acá dónde está el cruce. No veo literal, pero esa era por la velocidad y las características de la onda, era uterina. Doctor, un dato importante es regular el ángulo también para que la velocidad sea real, ¿verdad? Sí. En este caso. Sí, claro. Es que ahí, si vos ves que tu arteria viene así, bueno, ya tenés que tratar de. Ahora, si viene así, genial. Acá es. Porque es lo mismo, si estoy así y yo isono acá, no me sirve. Yo isonar en una zona donde es cambiar mi ventana nomás a donde justo está haciendo, ahí voy a poner. Porque ahí voy a caer en ángulo cero. No manualmente, o sea, no fotonéricamente hablando, sino manualmente hablando. Entonces, primer trimestre, 11-14, corte sagital, color al nivel del orificio cervical interno, se inclina el reductor de un lado del otro, se identifica la arteria uterina de un lado, generalmente a un lado del cuello. Y esto es lo que hoy les dije en relación a. Acá te lo que me preguntaste de los 60 minutos, pero ¿quién va a estar 60 minutos? Normalmente ya le decimos que vaya nomás antes. Acá tenés lo del tiempo. Pero esto porque es el primer trimestre, pero acá estamos igual hablando 11-14. Nadie va a buscar una uterina en semana 6, 7. No me interesa. No tiene ningún valor clínico. ¿Qué me dicen en el primer trimestre entonces? El mismo estudio, que vamos a volver a mirar. Bajo riesgo, primer trimestre. Índice de pulsatilidad, pues noche es constante, entonces no le hago caso al primer trimestre. Me interesa sí o sí el índice de pulsatilidad. Si ustedes se acuerdan, el índice de pulsatilidad para el segundo trimestre era de 1.5. en bajo riesgo. ¿Cuánto? Acá estamos en bajo riesgo. 6.5. Y 7 si usamos los dos, 7.5. Y 15 si usamos ambos, pero pensamos en la preeclampsia severa. Acá estamos en 5.4, o sea, estamos lejos. Sí, es mejor segundo trimestre, claro. Mucho mejor, predice mejor. Porque ya la segunda invasión trofoblática se cumplió. Acá todavía no se cumplió la primera. O sea, mientras la segunda no se cumplió todavía. Terminó la primera. Pero el primer trimestre tiene la ventaja que voy a poder intervenir. En el segundo trimestre lo que voy a hacer es rezar nomás que no haya preeclampsia. En el primero voy a intervenir, vamos a ver cómo. Y miren ustedes, severidad para el índice de pulsatilidad, 4. El otro era 15. Entonces no es tan bueno desde el punto de vista de la previsibilidad, no. Pero puedo accionar al respecto. Y cuando tenemos alto riesgo es lo mismo. No me sirve, 1.7 es la ready, muy bajo, casi nada, despreciable. Ya está algo en alto riesgo, entonces voy a hacer más mi acción porque ya tiene alto riesgo, independientemente de la uterina. Y esto es restricción, más o menos igual, no pasa nada. Ok. Leona Pum, ¿cuánto es el valor para el primer trimestre? Recuerden que era 1.5 en segundo trimestre. Acá para ella el promedio es 2.4. Y si quieren memorizar, como no tengo yo, 2.5 y 1.5, más fácil. Estoy muy próximo a la tabla. O el celular y el cargo lo da y me dice, o si no, ya le doy como normal. Si me da, no sé, 1 y este es 2.5, no importa qué percentil sea, está normal. Pero si estoy muy cerca,
sí voy a mejorar mi técnica y sí voy a cargar la tabla para decirles, ¿sabes que está en el presentil? Muy bien. Da igual, ¿qué hacemos entonces? Esto vamos a pasar. ¿Qué hacemos? ¿Tiene riesgo? Sí. Aspirina. ¿Y qué tiene que ver la aspirina con la preeclampsia? ¿Eh? El tapping, pero estamos hablando de... El tapping desapareció a las 10 semanas. ¿Ustedes se acuerdan que acá abajo hablaba del tromboxano A2? ¿Qué hace la aspirina? Disminuye el tromboxano A2. Quiere decir que si no hay tromboxano A2 no va a hacer toda su cascada y finalmente no va a haber preeclampsia. Exacto. Ahora, la aspirina, esto te ve como cultura general. Acá están los metaanálisis, que no vamos a entrar en detalle porque no tiene mucho sentido. ¿Lo tengo que dar hasta cuándo? Hasta la semana 16, porque aquí recién hay diferencias estadísticamente significativas. Sí, pero llegó recién semana 20, 22, tiene una uterina que me dice que es de riesgo, y sí, pero le doy aspirina, ¿y para qué? Si ya por encima de las 17 semanas no tengo riesgo. O sea, no mejora la aspirina. Hasta que llegó el APRE, y este estudio lo que hizo fue demostrar que para la preeclampsia severa disminuyen, miren ustedes, el 80%, 8 de cada 10 preeclampsias severas van a ser disminuidas con el uso de aspirina entre las semanas 8 y 16. De ahí viene la importancia. Pero el problema está, por eso les voy a enseñar a ustedes, les voy a decir, el clínico no sabe indicarle la aspirina a la paciente. Nosotros tenemos que decirle, ¿y qué le van a decir? Señora, va a tomar su aspirina a la noche. ¿Con la cena, doctor? No, antes de dormir. Lo que está por ahí, para allá descanso nomás le soy rápido. ¿Por qué? Porque se vio que la aspirina, con el ritmo circadiano del sueño, mejora tomando hasta mañana, mi amor, y me acuesto. Ok. Ese. Se fue a pagar y vino a las 3 de la mañana. Ok, a las 3 de la mañana. ¿Tiene sueño? ¿No trabajó todo el día? ¿Duerme a las 8 de la noche? A las 8 de la noche. Los americanos dicen, at the bed, al lado de la cama tiene que estar su aspirina. Así yo le enseño. O si no, ¿y con la cena? No, no es con la cena. Hasta mañana, mi amor, pum, al sobre. Está demostrado estadísticamente que es mejor la aspirina. ¿Cuál? Hasta 125 es lo que, o 150 realmente. Este estudio de la APRE fue 150. Nosotros no tenemos 150, tenemos presentaciones de 75. Si quieren complicarle, toman 2, si no toman uno de 125. Como ustedes quieran. Pero esos detalles que parecen tontos, porque la paciente, si no, a las 10 de la mañana con mi calcio. Y no le estoy sacando el jugo a lo que la aspirina me da. Miguel, ¿cómo lo hacemos en estos índices de pulsatilidad que están en el percentil 94? Porque en teoría eso no está dentro del... Y vos le mirás a la paciente y la paciente, estamos sin riesgo previo, ¿verdad? Pero le ves sus hábitos corporal, por ejemplo, ¿verdad? A mí eso siempre es lo mismo el tema del cuello, también de repente tenemos un cuello de 26 y en teoría no está dentro del grupo de riesgo de 26 milímetros. Sí. Y me diste 3 veces que sí, me diste 3 veces y te da 26, pero 26 no está en su protocolo. Eso a mí siempre me surge esta idea, por suerte no hago la parte clínica. Yo le doy igual la aspirina. Le pongo, claro. Pero entonces yo después cuando siempre porque la anoto a esas pacientes, después veo que el clínico le agrega igual aspirina a ese grupo. Porque está en percentil 93, 94, y nosotros en nuestra teoría dice que a partir de percentil 95 tenemos que medicar. Entonces, a mí siempre me quedó esa línea donde te ponen un punto estricto de corte. Es que la ventaja que tiene la aspirina es barata y relativamente inocua, a pesar de que hay estudios, y la OMS, por eso no le gusta la aspirina, de que habla de mayor riesgo de sangrado, de desprendimiento sobre todo, no de sangrado intraoperatorio. Pero es controvertido. Sí. Si ustedes le buscan a la OMS y ven prevención de hipertensión, le va a decir calcio. A alta dosis con ingestas de baja
baja cantidad de calcio. Eso le dice la OMS para prevención de preeclampsia. Pero la mayoría está hablando de la aspirina y alguien me dijo en un determinado momento, ¿y por qué la aspirina tiene 100 años y se usó ya en la década del 90 y no sirvió para nada? ¿Por qué ahora sirve? Porque ahora tamizamos mejor. Porque se da temprano también anteriormente era. También, pero se tamiza mejor. Entonces, si no tiene riesgo, ¿para qué le voy a dar? Lo mismo que los corticoides. Yo les suelo decir, ¿y la vacuna? ¿Y tu paraguas, señora? No, todo está soleado. Y no, por si llueve. Profe, y las que son hipertensas crónicas y Es que esa ya tiene riesgo. De 8 a 16 le va a dar. Es gemelar, no tiene hipertensión, no, ya está en la franja de riesgo. Pero igual le hacen suspender a las 16 o le decir. No, empieza de 8 y 16 hasta las 36. Pero ya veníamos así. Y yo no le suspendo, a ella no le hago caso a la aspirina, le hago, sí, le informo, y sí, pero me da igual, ya está usando esa aspirina. Sí, y hay otro tema. Yo a partir de percentil 90 en adelante me pongo una percentil del IP medio para que el clínico decida si hacerlo o no. A partir de percentil 90 y todo. Pero a menos de 90 generalmente va a ser como dice Miguel. Como sabemos que es normal, entonces hay que poner normal, ¿no? Y dice el punto de día medio normal. Pero a partir de percentil 90 informo ese tema. El problema es cuando tenemos muchas veces cuando tenemos una paciente que tiene altísimo riesgo y el usted requiere que le mida igual la uterina. ¿Verdad? No tiene un solo sentido, no te cambia, pero vos no le escribí, le escribí la parte del área fetal del Doppler, pero no le escribí el área materna, se reclaman. Entonces no te cambia nada, porque por más que la paciente con hipertensión y por más que su uterina se va bien, que de repente puede ocurrir, ¿verdad? No te va a cambiar nunca la conducta.